El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:23, 6:23 en la mañana. Gracias por la generosa sintonía, gracias por estar con nosotros, gracias Silrad por ese primer reporte. Más adelante estaremos nuevamente con Silrad enlazados para actualizar información. Tenemos algunas cosas para comentar el día de hoy. Le pido al equipo por favor estar pendiente de cómo amanecen los terminales terrestres o las terminales terrestres para hablar con más propiedad. ¿Cómo amanecen las terminales terrestres? ¿Qué pasa con la paralización del transporte? Ayer se cumplió justamente la paralización del transporte interprovincial e intercantonal. Hubo dificultades en las terminales terrestres de la mayor parte de cantones del Ecuador. En torno justamente a este tema, quiero revisar la información que ayer había publicado el señor ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, en torno a la paralización del transporte. Veamos si hay algo nuevo, porque en la mañana había señalado que las carreteras están habilitadas el ministro, pero es evidente que hubo dificultades, que no hubo transporte, que no salió desde los terminales. En realidad no hay información nueva por parte del ministro. Hoy al mediodía habrá una rueda de prensa por parte de la Agencia Nacional de Tránsito respecto de esta paralización del transporte interprovincial e intercantonal. Ojo con eso, supuestamente iba a ser de 2 días, ayer y hoy, justamente por la situación del precio de los combustibles, el diésel que ha experimentado incrementos sucesivos debido al comportamiento del precio del barril de petróleo. Y a propósito de ese tema, hoy los amigos de Petroenergía nos habían compartido la información sobre cómo amanece el precio del barril de petróleo. $63.72. Es decir, se mantiene el comportamiento que ha tenido el precio, así que no dude que si se mantiene eso, el próximo mes tendremos otro incremento. Ya la gasolina súper con precios realmente inéditos para la economía ecuatoriana. Hay estaciones de servicio que le venden a $3.15, otros a $3.20. Hay una estación que le vende a $3.36. Son precios inéditos. Y el diésel, que utiliza justamente el transporte pesado, el transporte de carga, también ha experimentado incrementos, y allí se entiende la razón por la cual justamente el sector de la transportación pesada, o de pasajeros en este caso, no el pesado sino el de pasajeros, está llevando justamente esta paralización. Así que vamos a estar pendientes. Si es que alguno de ustedes tiene reportes sobre cómo amanece el país, cómo amanecen las terminales, les agradecería que lo puedan compartir a través de nuestras diferentes plataformas, ¿no? No se olviden que estamos tanto en Facebook Live cuanto en el canal de YouTube de Primera Plana. A ver, ¿qué me comparta acá el equipo? Ya creo que tengo alguna referencia. De acuerdo. Me comparten ya esto es para mañana. Para mañana se anuncia una rueda de prensa, ¿eh? El transporte del Ecuador solicita congelamiento del precio de los combustibles. Las federaciones nacionales de transporte invitan a rueda de prensa sobre el planteamiento al gobierno nacional del congelamiento de los precios de los combustibles para mañana miércoles 21 de abril, 10:30 en la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. Y allí se suman, ¿no? La paralización de este momento la organizó FENACOTIP. Tiene que ver con el transporte interprovincial e intercantonal. Para mañana se anuncia esta rueda de prensa donde estarán la Federación Nacional de Transporte Pesado, estará UNATEC, que son los taxis ejecutivos, FENACOTRAU, FENACOTRAPE, FENATU, FENATEI, Sindicato de Choferes, FENATURE, FENATRAPE. Varias federaciones de transporte que justamente están pendientes del tema del comportamiento del precio de los combustibles. Ojalá que el día de hoy haya una mejor situación en los terminales y la ciudadanía pueda trasladarse, ¿no? De todas maneras, me parece a mí que ya la conversación no cabe con el actual gobierno. Al actual gobierno, querida audiencia, le quedan 34 días a partir de hoy. 34 días para que termine sus funciones. Si no se logró el diálogo, pese a que este gobierno se presenta con la etiqueta del diálogo,
Creo que lo más saludable es que los transportistas tengan un poco más de paciencia. Ya en 34 días asumirá un nuevo gobierno. Y lo prudente será conversar con el nuevo gobierno. No veo posibilidades de que se pueda solucionar el tema con el actual gobierno, ¿no? Más allá de que tal vez un diálogo con este gobierno en las postrimerías de su administración le permitan que no haya incremento para el próximo 12 de mayo, es decir, pocos días antes de la transición. Por ahí podría tal vez generarse algún tipo de diálogo, que el precio de los combustibles se quede congelado, que no haya ningún tipo de aumento o de variación en la revisión que se debe hacer de cara al 12 de mayo, tomando en cuenta que cada mes se revisa el precio de los combustibles. Pero en realidad, creo que ya esto debe ser materia de conversaciones con la futura administración gubernamental. Y hablemos justamente de aquello. A 35 días ayer, hoy 34 días, pero ayer restaban 35 días, comenzó oficialmente la transición. El presidente de la República recibió en el Palacio de Carondelet a quien será su sucesor a partir del 24 de mayo, el señor Guillermo Lasso, para comenzar estos acercamientos entre los equipos de transición y definir cómo queda la administración gubernamental. Termina siendo un gesto político, sin duda. Uno podría ver desde afuera que es un gesto de civilidad. No sé si Moreno hubiese tenido el mismo gesto si es que el otro candidato hubiese ganado las elecciones. Lo tuvo con Lasso. Evidentemente es lo que demanda, ¿no? Lo que demanda el momento político. Que el presidente saliente y el presidente entrante tengan, obviamente, ellos primero de manera protocolar y luego a través de sus equipos un proceso de transición. Pero claro, lejos de reconocer errores, claro, Moreno habla de querer un país más institucionalizado, ¿no? Creo que por ahí no va la cosa. Este no es un mejor país, no es un país más institucionalizado. Yo discrepo totalmente con esa visión y, a ver, no nos vayamos tan lejos. Con ustedes hemos conversado un montón de ocasiones sobre este tema. Para no irnos tan lejos, el episodio reciente de la Contraloría General del Estado. Que este es un tema que la historia lo tiene que juzgar, que la historia lo tiene que evaluar, que la memoria de los ecuatorianos alguna vez no se maneje con esta actitud de corto plazo, y que entendamos que lo que ha pasado con la Contraloría General del Estado es la expresión más evidente de que no hubo tal reinstitucionalización de la República. Está claro que la Contraloría la utilizaron con un fin específico y a quien era la cabeza de esa institución con un fin específico. Está clarísimo. La única institución que no fue evaluada, la única autoridad que no fue evaluada, no lo evaluaron. O sea, ni para decir que lo evaluaron y que sacó todas las calificaciones positivas para que lo ratifiquen. Ni eso. Yo me permito recordarles que de todas las autoridades que fueron evaluadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, de todas, apenas 2 jueces del Tribunal Contencioso Electoral, 2, de todas las autoridades evaluadas, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, Corte Constitucional, etcétera, Consejo de la Judicatura, etcétera, de todas las autoridades que fueron evaluadas, de todas. El Consejo, a las únicas autoridades que ratificó fueron a 2 jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Y extrañamente al Contralor no evaluó. No evaluó al Contralor, tomando en cuenta además que no era el Contralor titular, era un Contralor subrogante. Contralor que no nació de un concurso de méritos y oposición. Entonces, hasta para cuestionar aquello. No nació de un concurso de méritos y oposición. El doctor Celi fue designado por quien ejercía la titularidad de la Contraloría General del Estado y que sí salió de un concurso. Cuestionable, todo lo que ustedes quieran. Pero el señor Porel salió de un concurso. Cada quien juzgará la calidad de ese concurso. En el primer concurso el hombre sacó 100 sobre 100, o sea, increíble. Y en el segundo concurso sacó, me parece, 94 sobre 100.
calificaciones altísimas. En el periodo anterior, 2 funcionarios sacaron esas calificaciones de 100 sobre 100, puntaje perfecto. Y miren ustedes lo que pasó con ellos. El señor Pollitt, en su primera elección como contralor, y la señora Pamela Martínez, en su participación en el concurso para renovar la Corte Constitucional. Y miren ustedes lo que pasó, ¿no? El uno terminó siendo enjuiciado y sentenciado por actos de corrupción, se fugó del país, me refiero al doctor Pollitt, y la señora Martínez, que también pretendía fugar del país, fue detenida en un aeropuerto y se convirtió en la pieza clave para un caso de corrupción sobre el cual evidentemente yo he tenido mis reparos sobre la manera como se llevó adelante ese caso, sin pretender pensar o creer que alguien es culpable o inocente, y ustedes no me lo han escuchado en ese sentido. Pero los dos que sacaron 100 sobre 100, terminaron detenidos y sentenciados por casos de corrupción. Ese también es un elemento para que ustedes reflexionen, ¿no? Para quienes sobre todo creen que todos los concursos que llevó adelante en su momento el Consejo de Participación Ciudadana en el periodo anterior fueron buenos. Ahí tienen ustedes una muestra de que no necesariamente es así. No necesariamente es así. Pero claro, en el momento más reciente, cuando Moreno ayer le dice a Lasso que queda un país reinstitucionalizado, está claro que el presidente de la República, como yo he dicho en varias ocasiones, al estilo de Jocelyn Mieles, vive en otra realidad. Porque si una autoridad del actual periodo político, del actual periodo gubernamental, no reconoce los errores de la mal llamada reinstitucionalización, evidentemente vive en otra realidad, y aquí está la prueba con el tema de la Contraloría. Utilizaron esa institución y utilizaron a la persona a la que le encargaron e incluso la blindaron para que nadie la toque para los fines que imponía el momento político. Entonces no me hablen a mí de institucionalidad. La clase política de este país, la clase dirigente, la clase gobernante, tendrá el derecho de hablarnos a los ecuatorianos, a los ciudadanos, de institucionalidad, cuando efectivamente dejen que las instituciones trabajen, que el origen de esas instituciones no sea político partidista y que las ejecutorias de esas instituciones no sea la persecución ni la venganza. Solamente allí háblennos a los ciudadanos de institucionalidad. Mientras tanto, no se atrevan a hablarnos de institucionalidad, porque está claro que utilizan la institucionalidad mal llamada para sus fines políticos o persecutorios. Y como yo dije la semana anterior, si no me creen a mí, lean a distinguidos juristas que discreparon durante 10 años con el gobierno de Correa, y para quienes hoy las cosas no son mejor que antes, que han cuestionado el rol de la Contraloría respecto de la manera como se emitieron los informes de responsabilidad penal, por ejemplo, el uso y abuso. En este país se cree que a todo el mundo hay que meter preso por un error administrativo. En este país no se entiende que en el manejo de la cosa pública puede haber errores administrativos, puede haber responsabilidades civiles y también las penales. Pero aquí creen que todo el mundo se roba la plata, porque faltó una coma, una palabra, un punto, porque hubo alguna omisión o algún error administrativo, ya creen que hay que meter presa a la gente. Así se ha manejado la mal llamada institucionalidad de la República. Que el presidente Moreno ayer le dijo al presidente electo Guillermo Lasso, queda una mejor institucionalidad. No, no queda una mejor institucionalidad, no queda. Y el otro tema, una referencia obviamente dirigida a, ¿ya?, que lamentablemente durante casi 4 años sistemáticamente Moreno la ha citado, sin reconocer que terminó gobernando 4 años, terminó siendo la cabeza de la función ejecutiva 4 años, pero faltándole poquito más de un mes para que termine, sigue hablando de su predecesor. Y claro, ayer, como decía José Antonio en el programa de la tarde, le manda el mensaje a Bélgica, ¿no? La mesa no va a quedar servida, pero queda una mejor institucionalidad. Ni la mesa queda servida, ni hay una mejor institucionalidad. Y yo tengo una sensación que ayer la trasladé en el programa de radio, en el programa digital.
y que hoy la quiero compartir con ustedes. Tengo una sensación. Yo les he contado en varias ocasiones, el periodismo me ha permitido ser testigo justamente de la historia de este país durante 28 años. Desde diciembre de 1992 tuve la oportunidad de involucrarme en esta profesión que me fascina y que la vivo a plenitud cada día. Fui testigo de la finalización del gobierno de Durán Ballén. Un año antes de que termine el mandato, fui testigo de una de las crisis políticas más complejas de esos 42 años. En el año 95 tuvimos guerra del CENEPA, tuvimos crisis energética y tuvimos crisis política que desembocó en la caída de quien fuera el hombre fuerte de ese gobierno, Alberto Dajic. La llegada de Bucarán en el año 96, la caída inconstitucional de Bucarán en el año 97, cómo se pasaron por encima la norma constitucional y no se aplicó. La clase política de la época no aplicó el mecanismo de sucesión de presidencial en la persona de la vicepresidenta de la República, a la cual la designaron o le encargaron la presidencia por 2 días, cuando le correspondía justamente suceder al presidente de la República. La manera como hubo un interinazgo que no existía en la Constitución, pero que luego se legitimó en las urnas. Una asamblea constitucional, la de Sangolquí, que sirvió solamente para reformar la Constitución y no para elaborar una nueva Constitución. La llegada de Maguad en el año 98, la firma del Acuerdo de la Paz con el Perú en octubre de 1998, el feriado bancario y el congelamiento de los depósitos de marzo del 99, la crisis económica que desembocó en la decisión apurada del 9 de enero del 2000 de ir a la dolarización de la economía, la rebelión que provocó la caída de Maguad el 21 de enero del año 2000, la llegada de Gutiérrez al poder el 15 de enero del año 2003, la forma como en diciembre del año 2004 descabezaron a la Corte Suprema de Justicia, inventando ahí leguleyadas e interpretaciones antojadizas por parte de los diputados de la República en el Congreso, un Congreso convocado por el entonces presidente Lucio Gutiérrez, el retorno atropellado de Bucarán. También regresaron Alberto Dajic y Gustavo Noboa. Noboa estaba asilado en República Dominicana. Dajic estaba asilado en Costa Rica, pero ambos tenían procesos judiciales y órdenes de detención y regresaron. Pero claro, el retorno histriónico de Bucarán, amenazando a todo el mundo, fue la génesis de la rebelión de los forajidos que desembocó en la caída inconstitucional igualmente de Gutiérrez el 20 de abril del año 2005. La llegada de Correa al poder el 15 de enero del 2007, el episodio de marzo del 2007 cuando 57 diputados fueron destituidos por no acatar una resolución del Tribunal Supremo Electoral de la época, dirigido por el doctor Jorge Acosta, que fue la convocatoria a consulta popular para la instalación de una asamblea constituyente de plenos poderes, la instalación de esa constituyente en diciembre del año 2007, la aprobación de la Constitución en los mediados del 2008, el referéndum. Bueno, todo eso me ha permitido el periodismo y los mecanismos de sucesión presidencial que han existido. Créanme, es mi percepción. Y no voy a generalizar porque seguramente habrá gente que no esté de acuerdo. Pero estoy seguro que es la minoría, de eso estoy convencido. Nunca he tenido o nunca he sentido en el imaginario de la gente, obviamente amplificado porque hoy tenemos redes sociales y canales digitales y todo lo demás, pero como nunca antes, y espero no estar exagerando, es la percepción que yo tengo, hay de verdad una desesperación porque estos 35, 34 días a partir de hoy pasen pero lo más rápido posible y se instale una nueva administración gubernamental. Yo tengo esa sensación. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes también la tienen. Que estos 34 días pasen a la velocidad del rayo, pero que pasen así, lo más rápido posible, y que se instale el nuevo gobierno. Aunque se discrepe ideológica y políticamente con la visión del nuevo gobernante, que ganó las elecciones. Ganó las elecciones. Creo que ya vamos a comenzar a bloquear algunos al equipo, ¿no? Algunos insultadores ya hay que bloquearles. Le alerto al equipo, por favor, que ya aparecen con sus ofensas. Ya saben que a los insultadores no les vamos a dar chance.
que ya están allí interactuando. No les vamos a dar chance a los insultadores. Yo tengo esa sensación que el país en su mayoría, para no decir todo el país, que las generalizaciones siempre serán odiosas, el país necesita un cambio. El país se decantó por una opción, la opción del señor Guillermo Lasso. Democráticamente Lasso ha ganado una elección. Ha ganado una elección. No me vengan a mí con que el país está partido, ¿no? No. Este es un tema que siempre luego de cada elección se dice. Y claro, y se amplifica dependiendo de quién gana. Si el que gana me cae bien, no, el país, viene el cambio, lo que sea. Pero si gana el que me cae mal, el país dividido. Señor Lasso ganó la elección. Ganó una elección sobre la cual yo no he visto ningún tipo de evidencia que me invite a pensar en que hubo algo extraño. De hecho, felizmente, la victoria del señor Lasso se dio con una distancia importante, más de 420,000 votos de diferencia respecto del candidato Andrés Arauz, cerca del 5% de diferencia. Si no fue una elección tan apretada como muchos vaticinaban. Ganó Lasso las elecciones. Así hubiese ganado con un voto, el hombre ganó las elecciones. Hay un segmento importante de ecuatorianos, 4.200.000 ecuatorianos, que no votaron por Lasso, sino que votaron por el otro candidato. Hay 1.700.000 ecuatorianos que no votaron por ninguno de los dos candidatos. Y también hay un grupo de ecuatorianos, algo así como 170,000 y un poco más, que decidieron votar en blanco. Cogieron la papeleta y la metieron directamente en la urna sin votar por ninguno. Pero Lasso ganó las elecciones. Lasso ganó las elecciones de manera democrática y Lasso tendrá que gobernar el país el próximo 24 de mayo. Independientemente de que se pueda discrepar con su orientación político-ideológica, de hecho, en lo personal, yo no comulgo con la visión ideológica y política de Lasso, y eso con el propio Lasso lo hemos conversado en varias ocasiones, siempre con un respeto mutuo del hoy presidente electo con este periodista y de este periodista con el hoy presidente electo, siempre. Pero el propio presidente electo sabe que yo no comulgo con su visión político-ideológica. Eso a mí en lo personal no me hace opositor, de modo alguno. Yo tengo mi ideología. Y como he dicho en varias ocasiones, yo no soy imparcial, ni soy objetivo. Tengo mi ideología, igual que ustedes, cada uno de ustedes. Pero ustedes jamás me escucharon a mí que les sugiera si quiero que les insinúe que tienen que votar por fulano o por sultano. Ni aquí en este espacio, porque sería irrespetuoso de mi parte con ustedes, o en mi espacio digital de la tarde, o en el canal en la noche, o en mis plataformas digitales, o en mis cuentas en redes sociales. Yo no me manejo así. No me manejo así. Yo tengo mi ideología. Y dentro de mi formación ideológico-política, tengo una forma de pensar totalmente distinta a la del gobierno que se va a instalar el 24 de mayo. Pero hay que darle la oportunidad al señor Lasso porque ganó las elecciones y ganó bien las elecciones. Y creo que además, independientemente de que se comulgue o no con la visión ideológico-política del nuevo gobernante, de quien va a gobernar este país desde el 24 de mayo, yo insisto, hay una sensación acá mayoritaria de que ya se instala el nuevo gobierno. Porque está claro que el actual, incluso en las postrimerías de su administración gubernamental, el actual, lamentablemente, está muy lejos de preparar una salida con decoro sobre los temas que realmente le interesan a la gente. Con decoro. 4 años hablando solo de política. 4 años dedicados a la política. Olvidándose de que la gente no come con política, olvidándose de que la gente necesita fuentes de trabajo, olvidándose del combate a la pobreza, a la miseria, al desempleo, a la exclusión social, haciendo anuncios que terminaron siendo en su gran mayoría únicamente venta de humo, y muchos de los cuales terminaron
no concretándose en la práctica, o apenas medio ahí, aplicándolos para satisfacer una primera demanda de la sociedad y luego olvidándose. Yo tengo esa sensación, que el 24 de mayo se instale un nuevo gobierno con un aire fresco, con un aire distinto, con nuevas autoridades, con nuevos ministros de Estado. Sobre este tema quiero añadir algo más. He escuchado el día de ayer, no confirmado, he escuchado que hay un par de ministros que se quieren quedar. Aparentemente. Yo espero que, y es una opinión sin pretender hacer oposición a tal o cual personaje. Está claro que independientemente de las credenciales que pueda exhibir alguna de las autoridades, yo siempre digo, no todo es malo. También hay buenas autoridades que lamentablemente son parte de un gobierno que es altamente impopular y que ha cometido una serie de errores. También en ese equipo también hay buenas autoridades, hay buenas personas, hay gente que ha trabajado con sentido de país. Yo conozco algunas, pero Lasso no debe quedarse con ninguno. Lasso debe renovar totalmente el gabinete, completamente el gabinete, que no haya rezago alguno de la actual administración, que no haya rezago alguno. Y hago esta referencia porque he escuchado en las últimas horas que uno de los nombres que se menciona podría quedarse de la actual administración es el actual ministro de Agricultura, a quien nunca lo he entrevistado, no lo conozco. El señor Javier Lasso, que no tiene nada que ver con el presidente electo. Este es Lasso con Z. Presidente electo es Lasso con doble S. El señor Javier Lasso, que ha sido durante un buen tiempo, creo que ha sido el ministro de Agricultura que mayor tiempo ha permanecido en el cargo en el gobierno del presidente Moreno, aparentemente habría voces que están planteando que sea ratificado, porque tiene nexos con el Partido Social Cristiano, y eso le vamos a preguntar más adelante a Jaime Nebot, que nos va a atender de modo telemático. Le vamos a preguntar eso. Creo que Lasso tiene que renovar totalmente el gabinete, completamente el gabinete, que no se quede ningún rezago de la actual administración, independientemente de las credenciales personales. Tenemos cadena, ¿verdad, DJ? ¿No tenemos cadena? ¿Seguro? Ok, pensé que teníamos cadena. A esta hora me pareció leer. Chequearán el chat de Majestad. Chequearán. Creo que había cadena de 1 minuto y pico, ¿no? Ok, como ya estamos medio acostumbrados con el tema. Y veamos qué pasa con Lasso. Lasso va a tener un reto, su primer reto. Su primer reto va a ser el tema del plan de vacunación. Ese va a ser el primer reto de Lasso. Primerito, el plan de vacunación. ¿Cómo están las cosas en este momento? Porque yo digo que, sin pretender, insisto, generalizar, insistir en que hay una sensación mayoritaria de que esto ya se acabe. Y les juro, yo no he sentido esto jamás. Créanme, no estoy exagerando. Yo no sentí esto ni cuando terminó Durán Ballén el cargo, ni cuando terminó Alarcón, ni cuando terminó Gustavo Noboa, ni cuando terminó Alfredo Palacio, y menciono a quienes finalmente terminaron los mandatos, no a los que cayeron. Pero hay esta sensación, porque lamentablemente estamos enfrentando una crisis sanitaria, por ejemplo, y una crisis económica sobre la cual no hay respuestas. Ayer se cerró una nueva jornada en la cual no hubo decisiones sobre el tema de la emergencia sanitaria. O sea, ¿qué le invitan a uno a pensar? No saben qué hacer. Han lidiado 1 año con la pandemia y no saben qué hacer. Le han echado la culpa a la Corte Constitucional de que les eche abajo los decretos ejecutivos de estado de emergencia, lo cual es falso. Que hay que ver y revisar cuáles han sido los pronunciamientos de la Corte Constitucional durante cada estado de excepción. Y la Corte hace 8 meses les dijo
que preparen un proyecto de ley. Tuvieron tiempo, 8 meses. En lugar de la bronca política, debieron haberse dedicado a hacer un proyecto de ley para regular el tránsito en el contexto de la pandemia. No lo hicieron. Y ahora no saben qué hacer. Nos tuvieron en vilo el domingo. Nos tuvieron en vilo ayer. Y resulta que no termina de reunirse el COE, o al menos no se conoce de la reunión de la plenaria del COE, y no hay decisiones. Solamente rumores. Rumores. Que va a haber confinamiento de esta manera, que no sé dónde van a haber confinamiento, que van a prohibir tal cosa. Solo rumores. Y como he dicho en varias ocasiones, hay una máxima de la comunicación política que dice que el silencio fortalece el rumor, pues. Si no comunican, es obvio que se va a incrementar la especulación sobre las versiones que sobre todo se manejan en redes sociales. También hay que decirlo, también desde el sector que integro, al que represento, que es el periodismo, también se han generado mensajes irresponsables. Algunos colegas que han querido, digamos, supuestamente manejar información exclusiva, entre comillas, y han adelantado algunas cosas que finalmente no se han cumplido. Por ahí alguien había publicado que ya, desde el martes, Quito va al confinamiento 15 días. No hay tal. Pero ¿saben por qué pasa esto? Por el silencio del gobierno. 2 días consecutivos los tienen en ascuas y no dicen nada. Entonces, pues este tipo de cosas son las que incrementan esta sensación de que les estoy diciendo. Que para mucha gente, 34 días serán eternos. Serán eternos. Porque ya se necesita algo distinto. Ya se necesita alguien que lidere. Alguien que lidere. Y está claro que aquí lo que no ha habido es liderazgo. No ha habido liderazgo. No ha habido liderazgo. El día domingo, en la cuenta del presidente de la República, en la cuenta Twitter que le manejan al presidente de la República, se dedicaron a publicar un tuit sobre el Día del Patrimonio, en lugar de decir a la gente, señores, estamos trabajando, estamos aún analizando qué vamos a hacer con la emergencia sanitaria. Y nada. Por eso esta sensación, yo la traslado a ustedes, esta sensación que tengo y que seguramente tienen muchos, de que ya se venga algo distinto. Y claro, la historia juzgará al gobierno que se viene, como corresponde. Y al gobierno que se viene hay que darle la oportunidad, esperando un tiempo prudencial para evaluar sus ejecutorias, para evaluar sus acciones, para evaluar sus decisiones. Lo primero que tiene que hacer Lasso, la primera cosa que tiene que hacer es concentrarse en el plan de vacunación. Concentrarse en el tema sanitario. Eso es lo primerito que tiene que hacer Guillermo Lasso y su gobierno una vez que el 24 de mayo se posesione. Y los ecuatorianos miraremos con expectativa las decisiones que adopte justamente en esta materia, en el tema sanitario. Yo ya, de verdad, yo siento que el gobierno saliente ya entendió que está de salida, valga la redundancia. Creo que hay gente que no comprende que tienen que gobernar hasta el 23 de mayo. Es más, hasta el 24 de mayo. Me voy a reservar para mañana, que lo tenía aquí anotadito, el tema de los contratos de última hora. Ayer han quedado, pues, dentro de esta reunión han quedado que no habrá contratos de última hora. Pero me he encontrado con una perla, suscrita por el presidente de la República el martes de la semana pasada, el 13 de abril. Decreto Ejecutivo 1287, mañana les voy a contar los detalles. Solamente les adelanto. El presidente Moreno emitió hace exactamente una semana, esto podría ser considerado un tema de última hora, un decreto mediante el cual autoriza con carácter excepcional la delegación a la iniciativa privada del proyecto de financiamiento, operación y mantenimiento del área de operaciones y el sector de tierra del aeropuerto de Manta. Está entregando, se entiende, al sector privado el aeropuerto de Manta.
¿Cuál es el alcance de este decreto? ¿Cuál es el alcance? Esto podría ser considerado una decisión de última hora. ¿Cuál es el alcance? Y creo que también mañana hay que hablar de la polémica por los pasajes en la Asamblea Nacional. Las cosas de última hora. Cosas de última hora. Las vamos a dejar para mañana.